Hola, soy Ariadna Martínez y el día de hoy voy a entrevistar a la doctora Blanca Heredia, con quien vamos a inaugurar nuestro canal de YouTube, Impacto CIDE. Este canal es un esfuerzo tanto mío como de la Sociedad de Exalumnos en el extranjero del CIDE, y con este canal queremos lograr difundir el impacto que investigadores, alumnos y exalumnos han tenido y tienen en las esferas de la ciencia, las políticas públicas y el sector privado. La aspiración mayor de este canal es mostrar la relevancia de promover y apoyar la educación, la ciencia y la tecnología en todo México a través del ejemplo específico del CIDE. Esperamos que este esfuerzo sea duplicado en otras instituciones públicas y privadas de México y logremos que no solo la actual administración, sino también las que le siguen, coloquen en sus agendas como su mayor prioridad a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Comencemos. Le quiero agradecer a Blanca por aceptar la invitación. Me siento muy privilegiada de que haya aceptado. Y pues quería comentar, quería preguntar, ojalá podamos tener otro capítulo en el que nos hables de tu trayectoria, que es muy apasionante, todo lo que haces también y has hecho. Te admiro mucho, pero pues en este momento te quisimos entrevistar porque sabemos que sabes mucho de la historia del CIDE, que fuiste tuviste un rol muy importante en esto de crear programas que pudieran incluir a estudiantes de distintos niveles de ingreso, ¿no? Y distintos niveles de recursos económicos para poder acceder al CIDE. Entonces, no sé si quieres empezar primero contándonos un poco por la historia del CIDE, o tú decides cómo quieres marcar el... Muchísimas gracias, Ariadna. Me da mucho gusto reencontrarte después de ya algunos años. Y me encanta esta iniciativa que tienes tú y varios egresados del CIDE de dar a conocer más lo que el CIDE ha hecho a lo largo de su historia. Yo te cuento que pues sí sé un poquito de la historia del CIDE, me tocó vivir una parte importante de esa historia, me ha tocado. Pero déjame empezar diciéndote que yo casi antes de conocer físicamente el CIDE, me enamoré del CIDE. Porque para mi tesis doctoral, yo hice la tesis doctoral sobre la apertura comercial en México, las dimensiones políticas de ese proceso, la fase unilateral previo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y una parte de la tesis tenía que ver con de dónde habían venido las ideas del grupo de personas que impulsó el libre comercio en México y la idea de que México tenía que ser una economía abierta, que había sido hasta el momento en que triunfa una posición más bien minoritaria. Nosotros habíamos sido, como sabes, una economía muy cerrada, con un conjunto de reglas complejas y que básicamente pues, nos hicieron durante mucho tiempo, como muchas otras economías en la segunda posguerra, economías cerradas. Y ahí supe del CIDE y entrevisté a varios de los que pues fundaron el CIDE en los años 70 y que le habían dado nombre y brillo a ese primer CIDE fantástico que fue el de Trinidad Martínez Tarragó y de Jaime Ross y tantos otros. El CIDE se funda en 1974 por básicamente los trabajos, la iniciativa, pues el sueño y la oportunidad que vio una mujer excepcional, Trinidad Martínez Tarragó, economista, que juntó a un grupo extraordinario de economistas muy jóvenes encabezados por Jaime Ross y los invitó a fundar esta institución nueva. Lo que ella percibió es que justo en esos años de Echeverría, al principio de Echeverría, empieza a caer el ritmo de la inversión privada. La economía mexicana había venido creciendo a tasas muy elevadas, pero ya para principios de los 70, concretamente el año 71, se da una caída en la tasa de inversión privada y hay una preocupación por parte del gobierno mexicano y del régimen priista que había sustentado pues también buena parte de su permanencia en el poder en tasas de crecimiento económico muy altas, en expandir el rol del Estado en la economía, la intervención del Estado en la economía. Y Trinidad se da cuenta que esto está bien, ella está de acuerdo con esta idea, pero más allá de eso se da cuenta que el gobierno mexicano no tiene los cuadros técnicos para poder ampliar de manera masiva, digamos, la presencia del Estado en la economía.
a muy diferentes niveles y de diferentes formas, no solamente regulando la actividad económica, sino participando directamente en la producción de bienes y servicios. Y entonces, pues básicamente se imagina una institución que pueda hacer dos cosas fundamentalmente. Hacer investigación de frontera, que eso siempre nos ha caracterizado. Una investigación que está conectada con el mundo, con la frontera en términos teóricos y metodológicos, y que utiliza ese conocimiento y lo trae a México para iluminar los problemas nacionales y para darnos herramientas para poder construir soluciones para los problemas de México. Entonces, por un lado, investigación que combina, insisto, metodologías realmente de frontera, con atención, con un fuerte énfasis empírico en hacer economía empírica, que digamos, esa combinación fue lo que le permitió al CIDE muy rápidamente convertirse en un punto de referencia. Poco después de la creación del CIDE, llega el exilio latinoamericano porque pues hay todos estos golpes de Estado en América Latina. Y muchos intelectuales y muchos académicos tienen que salir huyendo de sus países, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil. Y México los acoge. Y van a muchas instituciones, entre ellas al CIDE. Y son un flujo y un grupo de hombres y mujeres extraordinariamente capaces, también muy abiertos a las nuevas teorías, a los nuevos planteamientos en las diferentes disciplinas, y se incorporan al CIDE, y junto con el grupo de mexicanos, en su inmensa mayoría muy jóvenes, que había reclutado Trinidad, forman ese primer CIDE, que fue una institución realmente muy innovadora. Te doy algunos ejemplos, ¿sí? Era mediados de los 70s y no había en toda América Latina un instituto para estudiar a los Estados Unidos. En el CIDE se creó el primer centro para estudiar Estados Unidos en América Latina. El CIDE fue también la primera institución de América Latina que creó programas de economía con un fuerte énfasis en la parte metodológica en matemáticas. Fue de las primerísimas instituciones públicas o privadas, ¿sí?, que le dieran tantísima importancia a la formación, a una fuerte formación matemática para el análisis económico. Siendo, digamos, muy distintos en su orientación en términos de la presencia del Estado en la economía a lo que vino después, en los 90s. Se comparte a lo largo de la historia del CIDE el fuerte énfasis en las matemáticas como sustento metodológico, en particular en el caso de economía. Esto después se generalizó a partir de los 90s en otras áreas del CIDE. Digamos, los métodos cuantitativos han sido a lo largo de la historia del CIDE un elemento muy importante. La institución, digamos, la división, como le llamamos en el CIDE, el departamento académico, pues, madre del CIDE fue economía, y también muy importante administración pública. Siempre pensando en esta idea, se va a expandir la presencia del Estado en la economía, y el Estado mexicano va a requerir tanto conocimientos como personal altamente calificado que pueda operar efectivamente esta mayor presencia del Estado en la economía. Y así es que se desarrolla ese primer CIDE, que fue tremendamente exitoso. Se labró un reconocimiento importante, funda la revista Economía Mexicana, que te cuento un dato curioso que a mí siempre, muchas veces lo platico cuando cuento la historia del CIDE. Yo, cuando regreso el doctorado en Estados Unidos, a México, entro a trabajar al ITAM. Y yo, digamos, participé en la creación del Departamento de Estudios Internacionales en el ITAM, y me dio un día mucha curiosidad saber que esto era a principios de los 90s, y quise saber cuál era la revista más consultada en la biblioteca del ITAM, en el área de economía.
y era en ese momento, 1991, Economía Mexicana. Wow. O Me sea, así de imagino por la importante. calidad Era la revista de referencia. Si tú querías saber cualquier cosa de la economía mexicana, ibas a leer Economía Mexicana. Sí. Bueno, después viene la crisis del 82 y el CIDE vive una crisis muy profunda. Hay una crisis fiscal brutal a nivel general para el conjunto del sector público, incluyendo las instituciones de educación superior. Y sin embargo, creo que también en parte, porque era el único centro de pensamiento que en materia económica veía las cosas distintas de lo que después se convirtió en el pensamiento hegemónico, ¿sí? Pues nadie le echó mucho un lazo, ¿no? Y estuvo prácticamente a punto de desaparecer. De hecho, estaba ya elaborado el decreto de extinción del CIDE y lo salva a finales de los 80s Luis Medina, actualmente profesor del CIDE, lleva muchos años, pero él era en ese momento subsecretario de Educación Superior. Okay. Y lo salva, dice, no hay que desaparecerlo, porque realmente después, con la crisis, muchos de los investigadores que habían sido pues el corazón y el alma del CIDE tienen que irse, muchos de ellos se van de México, y pues se queda en una situación muy, muy difícil el CIDE, en ese periodo que va del 84 al 88, digamos. ¿Cómo logró? Pues ahí básicamente Carlos Vázquez, que estaba en investigación económica en el Banco de México, se entera que estaban por desaparecer el CIDE, que había que salvarlo, que había un grupo que quería salvarlo, y arma un plan y se lo vende a Carlos Salinas. La idea de que él pueda dirigir el CIDE y sacarlo adelante. Y así llega Carlos Vázquez a la dirección del CIDE en 1989. Él venía, insisto, del Banco de México, del ala, digamos, más, déjame llamarla como neoclásica, pero era un neoclásico muy pasado por agua, digamos, porque en México no había neoclásicos así como luego hubo. Todos eran keynesianos en realidad, pero pues, unos un poquito más neoclásicos y Carlos Vázquez veía de lado un poquito más neoclásico, que estaban los más de esa orientación, estaban en Banxico, no estaban en el Banco. Y alguno que otro en Hacienda. Y inicia un proceso de saneamiento de la institución. Básicamente, Vázquez fue clave en preparar el terreno para el segundo momento, digamos, diría yo, como pues muy importante y de grandes logros y de obtener reconocimiento. Pero él fue el que le tocó hacer el trabajo pues pesado pues de preparar la tierra, digamos, para que pudiera surgir ese nuevo CIDE que surge de mediados de los 90 en adelante. Básicamente hace el saneamiento financiero de la institución. Hay pues un proceso, digamos, de depuración de personal muy importante, más o menos 80% de la gente que todavía estaba en el CIDE para ese momento, pues sale del CIDE a través de diferentes programas que armó Carlos Vázquez, porque en efecto, pues ya mucho del personal que estaba no era lo que había sido, digamos, el corazón fuerte de ese CIDE de la primera época dorada, y él se da cuenta que la única manera de refundar al CIDE es poder contratar gente nueva que esté llegando de sus doctorados en las diferentes disciplinas. Y entonces, bueno, pues sale muchísimos de los profesores, bueno, quedaban pocos, pero de esos pocos que quedaban, el grueso sale, y con compensaciones adecuadas y diferentes tipos de programas para que pudieran dejar la institución, y empieza un proceso de reclutamiento muy activo de jóvenes que que él y el grupo de personas que estaba con él le veían mucho potencial, y pues los iban a buscar casi mientras estaban haciendo el doctorado para enamorarlos y que se fueran al cine. Yo tuve algunos primeros acercamientos en ese momento, me buscaron, yo ya estaba en el ITAM y la verdad estaba contenta en el ITAM.
Me habían recibido muy bien y yo estaba contenta y había descubierto además esto de cómo construir nuevos programas y ayudar un poquito a construir instituciones. Me gustó eso y bueno, pues ahí yo estaba en el ITAM. En el año 95, Carlos Elizondo llega, bueno, termina el periodo de Carlos Vázquez y Carlos Elizondo, a quien yo conocía, la verdad, de toda la vida, porque habíamos estudiado en la misma escuela, tanto la carrera como todo anteriormente a la carrera. Ambos estudiamos en el Colegio de México Relaciones Internacionales. Me invita a que sea secretaria académica. Y eso sí me llamó la atención, porque se parecía a lo que yo había empezado a hacer en el ITAM, pero a una escala un poco más grande. Y pues tuve la enorme fortuna de ser parte de ese equipo que le toca pues la parte de construcción de ese proceso de refundación del CIE. Y nos tocó pues reclutar a muchísimo del personal que después pasó a ser parte de pues la planta que le permitió al CIDE pues hacer contribuciones muy importantes en materia de investigación, en términos de poner temas en el debate que no estaban en el debate. Y pues todos, muchos saliendo del doctorado se venían al CIDE. Me tocaba competir para enamorarlos, para que se vinieran. Nos tocaba, pero a mí me tocaba mucho como secretaria académica, pues competir con billeteras muy pesadas, ¿no? El ITAM, el TEC, pero pues los enamorábamos de todas maneras. Así nos Y enamoraron los se estudiantes. venían, los enamoramos con un proyecto. Y ese proyecto para mí fue muy importante trazar líneas de continuidad con el primer CIE, porque las instituciones como las personas tienen DNA. Y si tú violentas su DNA mucho, las truenas. Además de que yo estaba convencida de muchas de las cosas del primer CIDE y que había conocido más bien en mi proceso de investigación para la tesis doctoral. Es una cosa que mantuvimos y que se mantiene hasta hoy, es esta vocación de hacer, digamos, ciencia social de frontera para iluminar los problemas de México. Somos una institución que ha buscado siempre, te reitero, y también en ese momento de refundación, acudir al mundo, también a México, a ver qué son las cosas que pueden ser más novedosas, más útiles, novedosas o no, útiles, robustas, sólidas, para nombrar los problemas de México, para analizarlos, para generar soluciones que permiten atacar y enfrentar muchos de los desafíos tremendos que enfrentamos. Eso en la parte de investigación. Bueno, nos tocó también crear varias divisiones nuevas, historia, creamos estudios jurídicos, ese fue el último gran proyecto que a mí me tocó encabezar, desde secretaria académica, pero la gran arquitecta de todo eso, de la división de estudios jurídicos, fue Ana Laura Magaloni. Y en la parte de docencia, que para mí siempre tuvo un lugar muy especial en mi corazón y además me pareció fundamental porque es una institución pública de excelencia, tenía que ser un espacio de movilidad social, porque desde mi punto de vista así no se justificaba su existencia, porque si lo pagan todos los mexicanos, esto le tiene que servir a todos los mexicanos, ¿no? Okay. Y las licenciaturas, que fue una gran contribución también de Carlos Vázquez, además de todo el saneamiento institucional y la contratación de los primeros nuevos profesores del CIDE jóvenes, fue la creación de las licenciaturas en el año 94. Cuando yo llego en 96, un poco después de eso, empiezo ya así a conocer más el CIDE y a incorporarme. Solicito las estadísticas, que teníamos muy pocas, la verdad, porque no se usaba tanto. Nosotros yo fundé el área de lo que en las universidades americanas se llama investigación institucional, que se usan los datos que genera la propia operación de la universidad para hacer planeación estratégica, para crecer, para ser parte, digamos, del proceso de conducción institucional y crecimiento institucional. Pero al principio no había tantos muy buenos datos, ¿no? Como que no se usaba tanto eso de tener muy buenas estadísticas, pero total, pues pido que ahí nos junten las estadísticas y me doy cuenta que en las primeras generaciones, sobre todo la primera generación,
como la vara para entrar al CIDE era muy alta, los fundadores de las carreras del CIDE pensaron estratégicamente que la mejor manera de prestigiar rápido esas licenciaturas era volver muy difícil el ingreso a esas licenciaturas. Y por lo que pasó, ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Pues en principio pues entraron puros chicos y chicas de prepas privadas de la Ciudad de México, porque eran los únicos que podían pasar las pruebas de admisión. Y cuando yo vi eso, dije, esto no es posible. No podemos seguir por este camino. Tiene sentido, quizá para una primera generación, para prestigiar, pero hacia adelante, ¿cómo vamos a justificar esto? Lograr un Que alcance. estamos subsidiando, digamos, ¿no? Una educación equivalente en calidad a la del ITAM a un 20% del costo y el resto a cargo del erario. Pues como que no se justifica, ¿no? Entonces ahí empecé a formular el programa que se volvió pues una de las cosas más importantes que impulsé a lo largo de mis 10 años en el CIDE como secretaria académica en ese periodo, que fue un programa que se llamó Excelencia y Equidad. Que básicamente lo que hicimos fue transformar radicalmente la composición sociodemográfica del alumnado del CIDE, de licenciatura. Pasamos en el año, a finales de los 90, más o menos 80% de los estudiantes admitidos a las licenciaturas del CIDE venían de preparatorias privadas de la Ciudad de México. Cuando dejo la Secretaría Académica en el 2004, habíamos logrado una cosa que muchos me decían que era imposible lograr. Lo habíamos conseguido, que era pasar a 50% y 50%, la mitad venían de públicas, la mitad venían de privadas. También, Públicas. también, también cambiamos en la parte de Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México. Yo lo dejé en 50-50, ahora ya es más alto provincia, bueno, los estados distintos a la Ciudad de México, pero yo en 2004 lo dejamos en 50% venían de la Ciudad de México y 50% venían de fuera de la Ciudad de México. Y eso no, tampoco lo hicimos así tan fácil, no fue tan fácil hacerlo en un país con tanta desigualdad y con una desigualdad tan rígida. Es muy difícil lograr la movilidad social a través de la educación de calidad. Entonces, la verdad, ahí sí, pues, picamos piedra y no había mucha experiencia en este terreno. Entonces, pues, todo fue picar piedra y innovar y aprender sobre la marcha. No había pruebas estandarizadas, no había manera de saber cómo lograr esto. Entonces, pues, mucho fue hablando con gente, preguntando, pues, cuáles son las mejores prepas públicas de diferentes estados. Tampoco podíamos cubrir todo el país porque éramos muy chiquitos, pero bueno, seleccionamos un conjunto de estados y hablando con gente conocedora, pues enfocamos nuestros esfuerzos de promoción en preparatorias públicas de buena calidad en diferentes estados de la República, en Oaxaca, Tabasco, Hidalgo, en varios estados, Querétaro. Eh, y, eh, y luego conseguimos un financiamiento, armamos ya un programa más general, más integral, gracias a un financiamiento de la Fundación Ford. Hicimos un estudio previamente de cuáles eran las desventajas más importantes que enfrentaban los chicos que venían de medios de mayor desventaja en términos social y económica frente a los chicos que venían de medios de mayor ventaja social y económica ya una vez siendo admitidos al CIDE. Y encontramos 3 desventajas clave. En primer lugar, el tema de el tiempo que tenían que dedicarle a transportarse al CIDE. Nunca me voy a olvidar de los resultados de ese estudio. Eran 4 horas en promedio frente a pues, los niños que nomás cruzaban la carretera en su yeta, ¿no? Yo me echaba 5 años. Exacto, y ya llegaban a su casa. Entonces eso los colocaba en una posición de enorme desventaja a los chicos que venían de escuelas públicas y que tenían menos posibilidades económicas. La segunda era la computadora. Los niños, los chicos que venían de medios más aventajados tenían computadora en su casa, los chicos que no, pues no la tenían. Y tercero, en inglés. Esos fueron los 3 elementos. Y entonces construimos un programa, que es el que financió Ford, para atacar esos 3 elementos. Se dio becas de vivienda para que los chicos pudieran mudarse a vivir más cerca del CIDE, y eso disminuyó de manera muy importante el tiempo que tenían que dedicarle a transportarse al CIDE.
les dimos una beca crédito para comprar una computadora, que en muchos de los casos fue el primer activo de la familia. Y además hicimos un programa para que pudieran hacer veranos en Canadá de inglés. Todo sin ningún costo, ¿verdad? Entonces el paquete completo era, si tú eras admitido y caías en esta categoría de alguien que no tenía capacidad económica suficiente, te dábamos una beca de manutención, bueno, una beca de colegiatura, una beca de manutención, una beca de vivienda para que te cambiaras más cerca del CIDE, tu verano de inglés y tu beca crédito para tu computadora. Lograr esto que te cuento. Con todo y todo, como a mitad del camino, ya te estoy hablando de 2002 o así, me doy cuenta que de todas maneras era muy difícil. O quizá 2001, desde 2000, ya no me acuerdo, que de verdad es tan impresionante luchar contra la desigualdad en México, desde la trinchera que me tocó hacerlo, ¿no? Que es cómo puedo darle acceso a jóvenes capaces, muy listos, muy trabajadores, que quieren estudiar, que quieren salir adelante, pero no han tenido acceso a muy buena educación, no han tenido muchas de las condiciones que los chicos más aventajados socialmente tener de capital cultural, por ejemplo. Y te doy un ejemplo de cuán difícil es. Tampoco olvidaré nunca, como todo esto era hecho a mano, pues, en fin, me doy cuenta, estudio todas estas cosas y veo que la prepa, el sistema de bachillerato más grande del país es el Colegio de Bachilleres Ciudad de México, que eran 100,000 estudiantes en ese momento. Y entonces me comunico con el director del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y le digo que estamos en esto y que por favor nos mande a sus mejores estudiantes para el examen de admisión. Porque a mí la Junta de Gobierno me dejó hacer excelencia y equidad, pero me dijo, muy bien, todo eso, nada más que sin cuotas. Tienen que pasar el examen de admisión. Okay. Y al final eso también nos obligó a hacer cosas más innovadoras. El Colegio de Bachilleres Ciudad de México nos mandan a su mejor estudiante, era una estudiante mujer. Tenía 10 cerrado. En todas sus materias se había sacado 10 y no pasó el examen de admisión. Entonces yo dije, ves, aquí hay que generar una escalerita. Y ahí inventamos el curso de nivelación. Un programa gratuito que tenemos hasta el día de hoy para todo estudiante de preparatoria, egresado de preparatoria, interesado en entrar no solo al CIDE, a cualquier universidad con un proceso selectivo, digamos, de admisión, que es, digamos, cualquier institución de educación superior de excelencia, y los preparamos en matemáticas y en español, para estar en mejores condiciones para presentar un buen examen de admisión. Y toda la combinación de eso, pues, nos permitió lo que ya te conté. Te digo que pues de las cosas que más orgullosa me siento, que fuimos un equipo grande, no creas que lo hice yo sola, desde luego, equipo en promoción extraordinario de Andrea Fernández de Castro. La parte internacional con Carlota Orozco, toda la parte del programa Canadá, que conseguimos cosas increíbles, todo el equipo que preparamos la propuesta para la Fundación Ford, bueno, Carlos Elizondo, desde luego, importantísimo en esto, y pues lo logramos. Pero y no solamente logramos cambiar la composición sociodemográfica, sino que en el camino aumentamos el puntaje promedio de la prueba de aptitud académica de los admitidos. O sea, sí se puede reconciliar excelencia y equidad incluso en un país como México, pero tienes que querer hacerlo. ¿Y qué es lo que tú sugerirías para que casos como este se replicaran para otro tipo, o sea, bueno, o sea, no solo en economía o quizás también en economía, pero pues otras materias, otras carreras? En todas las carreras, sí. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que muchísimos de nuestros estudiantes, por problemas que ahora no voy a mencionar, ¿sí? Que son complejos, es multifactorial la cosa, no han tenido acceso a muy buena calidad educativa. Y eso hace que sea muy difícil que puedan estar en condiciones de acceder a educación de excelencia a nivel de educación superior e incluso de aprovechar educación superior, ¿sí? Incluso en instituciones que puedan no ser de excelencia, que sean buenas instituciones, pero que no sean, digamos, las que están más alto en sus niveles de calidad.
Yo creo que tenemos que empezar por reconocer eso. Y hay dos cosas que a mí me parecería que tendríamos que hacer ya. Hace mucho tiempo tendríamos que haberlas hecho. Una de ellas es hacer un examen único de egreso del bachillerato, que fuera el norte general del sistema educativo. Que espero que todos, las chicas, los chicos que salen de bachillerato sepan y sepan hacer. Hoy no tenemos un norte así. Sí, porque está la UNAM, el Poli, cada quien tiene sus... Entonces, para empezar, no tenemos claridad de qué esperamos del final de la enseñanza en educación media superior. El grueso de los países desarrollados y en desarrollo comparables a nosotros tienen exámenes de egreso único. Y hay investigaciones, bueno, desde luego Francia y Alemania hace muchísimo lo tienen, es público, es estatal, es un único examen. En el caso de los Estados Unidos es otro arreglo, pero también tienen un sistema parecido por la vía de los exámenes para acceder a la universidad, el SAT y otro similar. Pero también lo tiene Chile, también lo tiene Brasil, también lo tiene Colombia. Nosotros no lo tenemos y eso nos deja ciegos y deja todo el sistema ciego con respecto a qué se espera al final de la enseñanza, digamos, del año 12. Del 12 si lo cuentas a partir de primero en primaria. Eso sería lo primero y además te permitiría, a ver, si se exagera muchas veces con los exámenes y yo para nada soy de la idea de que tenemos que estar haciendo exámenes y exámenes, pero ese examen es muy importante. Y de hecho la investigación nos muestra que contribuye a la equidad. Porque entonces ya los chicos y las chicas ya saben qué se espera de ellos. Y ya se pueden preparar para ese examen. Esa es la primera cosa. Y la otra cosa es cursos de nivelación. La verdad es que muchos profesores universitarios en muchas universidades se pueden quejar, los profesores, de que los estudiantes de prepa no vienen suficientemente bien preparados. Y cuando te digo no vienen suficientemente bien preparados, es que en algunos casos nuestros chicos de prepa no entienden bien el concepto de división. Si les cambias la notación, por ejemplo, la forma en la que escribes la división, ya no la pueden hacer. Cosa que tendría que haber aprendido, digamos, máximo en secundaria, ¿no? Ok, ¿qué hacemos frente a eso? Pues los nivelamos. Porque si no, todo se vuelve un fraude, ¿no? O sea, si los chicos llegan a la universidad y no saben leer. Sí, ¿para qué entonces desperdiciaron todo ese tiempo supuestamente de educación, ¿no? Y además acaba siendo, pues, eso, toda una especie de gran simulación, ¿no? Estoy diciendo que esto sea el caso general en el país. Tenemos muy buenas universidades y también tenemos muy buenas preparatorias y muy buenos preparatorianos. Y la UNAM es una extraordinaria institución, el POLI, la UAM, muchas universidades estatales, la Autónoma de Nuevo León, la universidad. Muchísimas universidades autónomas son muy buenas, pero tenemos amplísimas áreas de oportunidad y yo creo que estas dos cosas podrían servir muchísimo. Si tú quieres impulsar a chicos y a chicas que en México más del 50% de la población lo único que tiene es las cosas que le salen bien, para aquello que tiene facilidad especial y que si se esfuerza, como te decía, sí se puede y habría que hacer esas dos cosas, nivelar y dar un norte claro para todos, porque el grueso de los estudiantes en México, de los jóvenes en México, que son población que no tiene muchos recursos económicos ni sociales, pues muchas veces lo único que tiene son sus capacidades y sus ganas. Sí, No darles avenidas para que puedan desplegar esas capacidades y ese esfuerzo y traducirlo en mejores oportunidades para ellos, para sus familias, para sus comunidades, pues a mí me parece criminal. sí, de hecho yo te vivo agradecida porque te recuerdo desde el comité de selección que estabas ahí entrevistándome, ¿no? Y pues sí, te comentaba que yo era como directamente impactada por todas estas iniciativas que tú y el equipo, pero veo que tú eres como, wow, ¿no? Una súper innovadora. Y fui yo una de las impactadas porque yo
o vivía, bueno, mi mamá sigue viviendo por Indios Verdes y fue jefa de materia de un colegio de bachilleres 11 en medio de la nada, ¿no? Pasó que vino la huelga de la UNAM, yo estudié en la preparatoria 3 de la UNAM y pues la huelga iba a durar muchísimo y uno de mis maestros para el que yo trabajé en un tipo club de geografía, me dijo, es que Ariadna, tú tienes muchísimo potencial, no puedes quedarte esperando a ver a que la huelga se termine, ¿no? Y yo, pues sí, pero no, la única opción para mí es la UNAM, ¿no? Y fue que me dijo, no, pero existe el ITAM y no sé qué, y yo, pues bueno, voy a hacer el examen. Pero hablando con mi mamá, que le llegó precisamente la promoción del CIDE, ¿no? Y me dijo, mira, pues estoy promoviendo esto con mis alumnos de colegio de bachilleres, no sé si quieres que yo te acompañe y vamos a ver una sesión del CIDE. Qué bonito. Y pues aquí estoy. A mí el propedéutico también estoy de acuerdo contigo con todo lo que propones, porque a mí yo pensando que yo era de excelencia, ¿no? Tan pronto yo llegué al CIDE, bueno, sí pasé pues su filtro, ¿no? Pero tan pronto yo llegué al propedéutico me di cuenta de que mis matemáticas estaban, pero por los suelos, ¿no? Y yo llegaba y lloraba hacia mi casa de, es que no entiendo, ¿no? Y tenía que leer como en inglés todo así y yo no me sabía, yo según sabía inglés, pero no, pues no al nivel. No lo dominabas como para poder realmente hacer muchas de tus lecturas en inglés, etcétera. Exacto, no, y yo era blanca, o sea, traducía cada palabra, o sea, me tardaba como 4 horas leyendo unas 3 páginas, ¿no? Una cosa, pero, o sea, son de las Y cosas. ahora mira, ya tienes tu doctorado en economía en Ohio State, Sí, aportando de diferentes maneras a tu comunidad de origen, ¿no? sí, Y haciendo esto de forma voluntaria, porque tú y un grupo de compañeros tuyos se organizaron y están queriendo, pues, documentar la historia de esta pequeña gran institución que es el CID. exacto, y es precisamente por eso, porque si alguien me pregunta, yo al CIDE le debo todo lo que pasó después del CIDE en mi vida, ¿no? Sinceramente, porque incluso las cartas de recomendación pues, no sé, para el doctorado y la maestría, pues vinieron de mis asesores con los que hice investigación, ¿no? No sé, muchas cosas, ¿no? Y así que yo dije, pues, o sea, y realmente quizás no he contribuido al nivel que debería, pero sí quiero seguir contribuyendo a lo largo de mi vida. No solo al CIDE, sino a lograr cierto nivel de equidad en el acceso a oportunidades, ¿no? En México. De Entonces que me fue, que apasiona. estabas contando hace rato, ¿no? Tu tesis fue sobre pobreza. Exacto, es lo que me apasiona y espero seguirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es parte de lo que hemos hecho en el CIDE también a lo largo de las diferentes fases de la historia del CIDE. No solamente formar a personas, digamos, con una preparación técnica de muy alto nivel, pero también con un gran compromiso a favor del país. Y yo lo he visto una y otra vez en las diferentes generaciones. Me encanta irlo viendo también en las más jóvenes, cómo están interesados en la realidad mexicana, en cómo poder usar todas esas herramientas, todos esos conocimientos que adquirieron en el CIDE para enfrentar de manera creativa nuestros desafíos y poder tener un país que sea más ancho y más justo para todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y sí, yo espero que puedan existir más esfuerzos como estos, que el CIDE siga impulsando esos esfuerzos que ustedes, bueno, sembraron y siguen cosechando, ¿no? Y Efectivamente. Blanca, para mí, bueno, yo podría seguir conversando contigo porque es una mujer muy interesante y tienes muchas más cosas que contar, pero como te decía, ojalá. Pero ya tendremos oportunidad para seguir platicando. Te deseo lo mejor, Ariadna, para ti, para tu niño. Gracias. Sí, Aprovecha también esa oportunidad, aprende como esponja todas esas cosas tan interesantes que estás aprendiendo en análisis de datos para luego traértelas. sí, no, eso es uno de mis sueños, ¿no? También poder transmitir todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo, porque
sí, yo no me quiero morir y llevarme todo, ¿no? O sea, el conocimiento es para, esparcerlo, ¿no? Pienso yo. Y entre más... Claro, además yo estoy cada vez más convencida eh, y ya seguramente lo ves así, si no lo vas a ir viendo cada vez más, porque eso también se va viendo más quizá con los años, que al final la vida tiene que ver con el sentido que uno le construye a esa vida de uno. Y que desde mi punto de vista, ninguna vida puede tener sentido cabal si ese sentido no incluye el servicio, el trabajo por los demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no tiene sentido. Por eso el profesor, por eso para mí el trabajo de los maestros y los profesores me parece el mejor que existe. Bueno, aparte del papá, de ser papá y mamá, ¿no? Pero es la única manera, o sea, para a mí los maestros son los que más me han impactado en mi existencia, los que te hacen abrir los ojos, los que te dicen, oh, por Dios, esta persona es tan apasionada como tú, por ejemplo, en todas las relaciones internacionales y en cómo analizas cosas, oh, por Dios, quiero ser como ella y así, ¿no? O sea, te inspiran, ¿no? Y no hay otra manera, pienso yo, de vivir de mejor manera que cuando eres enseñante. Totalmente. Y a mí, yo estoy muy contenta y también me parece muy inspirador lo que estás haciendo tú y tu grupo de compañeros, insisto, de hacer estas entrevistas, de documentar, que no se nos olvide y que todos en el CIDE conozcamos mejor nuestra propia casa. Exacto. Que otros, los de afuera del CIDE, también nos conozcan mejor. Exacto, que por eso dijimos. Y luego hay estereotipos que no se corresponden necesariamente con lo que uno es o con lo que es una determinada institución. Pues Exacto. muchas gracias, Ariadna. Sí, Cuídate mucho. que te deseo también lo mejor para ti y no, mil millones de gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande.